Muy buenas noches, hermanos. La bendición de Dios repose sobre cada una de nuestras vidas. Hoy es un día especial donde nos reunimos los hermanos para compartir esta preciosa palabra que Dios coloca siempre en nuestros corazones para bendición de nuestra vida personal. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: es parte del plan de Dios llegar tarde. El texto bíblico está en Juan 11, número del 1 al 12. Hay una conocida historia que todos hemos visto de Jesús con todos sus amigos, cuando ellos se creyeron que estaban abandonados, que estaban solos, pero no era cierto. Era que Dios había, dentro de su plan, había promovido llegar tarde a ese lugar, porque era necesario que él llegara tarde, porque muchas cosas se iban a solucionar en ese momento, y lo que más importante era que la gloria de Dios se iba a ver en ese lugar. Era el tiempo específico para la manifestación poderosa de Dios sobre la vida de un amigo de Jesús, muy amigo íntimo de Jesús, dice la Escritura, que era Lázaro. Ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto, y Jesús nada que llegaba. Por eso sus hermanas, los amigos, los vecinos, todos estaban conmocionados. ¿Qué tipo de amigo es este? ¿Cómo es posible que se le avisó y él no vino? Y así el pocotón de murmuraciones que pasan cuando hay una circunstancia parecida igual a la que vamos a nosotros a compartir en esta noche. Ni siquiera los apóstoles, hermanos, podían entrar al círculo selecto que había entre María, Marta y Lázaro con Jesús. Era muy íntimo. Jesús repasaba los tiempos de reposo. Muchos estaban en la casa de ellos compartiendo muchas bendiciones con ellos, muchas palabras con ellos, donde Jesús estaba hablándoles a ellos directamente de lo que iba a pasar cuando él llegara a Jerusalén. El Señor tenía muy buenos amigos en esa ciudad, y esos muy buenos amigos estaban Marta, María y Lázaro. ¿Sabe? Ellos tenían una unidad muy hermosa, y por eso las hermanas estaban desconsoladas, porque Jesús no llegaba en un momento tan apremiante como el que ellas estaban viviendo por la muerte de su hermano. Hoy vamos a estudiar 3 ítems que son muy importantes para nuestra vida personal. Y el primero dice: Jesús no tiene que avisarte con antelación para ir en tu ayuda. Eso lo encontramos en Juan 11, versículo 3. Léelo del 1 al 3. Del 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María. Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Entonces Jesús estaba a la otra orilla. Jesús no estaba ni siquiera cerca. Y lo vemos claramente en la Escritura de dónde venía Jesús. Jesús, en vez de llegar directamente donde estaban ellos, él se desvió para otro lugar. Indudablemente, esta familia estaba informada de los planes que Jesús tenía para más adelante, cuando él llegara a Jerusalén, ¿verdad? Porque él quería desarrollar el verdadero reino de los cielos aquí en la tierra. Ellas sabían todo eso. Como amigos, él les comentaba, él les compartía todas sus situaciones normales, como cualquier amigo habla con su amigo. Había una hermandad muy bonita. Siempre es un placer que Jesús llegara a la casa, como es un placer que Jesús llegue a tu casa y a mi casa. Es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros. Cuando te hablo de nuestra casa, te hablo del corazón. Es la casa más importante donde Jesús debe venir, y no solamente visitarlo, sino permanecer en nuestra casa con regocijo con nosotros. Y lo que es mejor, y es bueno que todos sepamos, que Jesús pasa mucho tiempo ahí en Betania con esta familia. Se gozaban juntos, y juntos compartían la palabra, juntos compartían el conocimiento que Jesús les daba a cada uno de ellos. Jesús estaba lejos de Jerusalén, pero a pesar de todo, cuando Jesús recibe la noticia, Jesús no coge directamente para allá, sino que se va para Judea. Todavía está lejos de llegar donde estaba su hermano, que ya estaba muerto. Esta familia estaba en una crisis, esta familia estaba en una necesidad, esta familia estaba esperando que Jesús llegara. Yo no sé si hoy tienes una necesidad, tú tienes algo crítico en tu vida que estás necesitando que Jesús llegue, pero yo te digo en esta noche:
a través de esta escritura que hay que tener paciencia y aprender a esperar, porque Jesús nunca llega tarde. Él va a llegar en el momento justo en que va a mostrar la gloria y el poder de Dios en tu vida. Y eso era lo que Jesús quería mostrarle a Marta y a María, que era lo más importante, que era creerle a Él, era confiar en Él, era esperar en Él. Ya ellos habían compartido tanto tiempo, no era lo más lógico que ellas conocieran a Jesús. No era lo más lógico que ellas sabían quién era Jesús, sabían qué era lo que Jesús hacía y los milagros poderosos que Dios permitía a través de Jesús. ¿Cómo es posible que en un momento crítico se les haya olvidado todo lo que Jesús había hecho por ellos? Eso pasa en nuestras vidas también. Jesús todos los días nos bendice. Todos los días nos da una misericordia nueva. Pero cuando llega un problema, cuando llega una crisis, cuando llega una necesidad y no vemos la respuesta enseguida, entonces el dedo señalador hacia el cielo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué no me ayudaste? ¿O por qué permitiste aquello? Hermanos, tenemos que hacer un pare y aprender de esta enseñanza, a pesar de que las críticas llegaron en contra de Jesús, aprender que es mejor quedarnos calladitos y estar orando para ver la respuesta de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Ellas pasaron noches enteras oyendo las fascinantes historias de Jesús y de todos los milagros que Jesús había hecho en todo el tiempo, hermanos. Lo habían visto resucitar muertos, habían visto, hermanos, sanar enfermos a través de Jesús. Esa era una rutina de trabajo que tenía Jesús. Donde Jesús llegaba, pasaban milagros, pasaban situaciones difíciles, situaciones críticas, y Jesús siempre llegaba y todo problema se solucionaba. Y eso es lo que yo te digo, esperemos en el tiempo de Jesús. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Él siempre tiene una solución para nuestros problemas. Y después de todo, ellos podían considerarse como el círculo perfecto de amigos de Dios, porque lo habían conocido Jesús en todas las áreas de su vida. ¿Por qué en un momento determinado dudar de Jesús? Dudar del amor de Jesús hacia ellos, dudar de la fe de Jesús en ellos, dudar del milagro que Dios pudiera haber hecho en su hermano antes de que muriera, si sabían quién era Jesús. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros, hermanos, cuando nosotros atravesamos diversas pruebas. Eso ocurre lo mismo, hermano. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un plan con tu vida y Dios tiene un plan con la mía. Y ese plan se va a cumplir en el sí, en el amén. Yo lo que tengo que aprender a ser paciente y aprender a esperar el tiempo de Dios. Vuelvo y te digo en este momento, el propósito que Dios tiene contigo y conmigo, nunca lo vamos a conocer de antemano, pero sí lo vamos a conocer en el transcurso de la situación que nosotros estamos viviendo todos los días. Entonces, hermano, con frecuencia nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pasar por ciertas experiencias tan desagradables? Ellas estaban pasando una experiencia desagradable, su hermano había muerto. Eso es muy doloroso, hermano, es muy desagradable para aquel que tiene una pérdida de un hermano. Eso duele mucho. Y pasan muchos días y aún el alma de nosotros, el corazón de nosotros llora por ese hermano que se fue. Tenemos experiencias tremendas. Personalmente yo tengo 4 experiencias, hermano, y eso es terrible. Han pasado los años y uno todavía cuando se acuerda de su hermano, de las vivencias que tuvo con su hermano, son tristes, hermano. Tristes, pero la vida es así. Y ellas estaban bien tristes y bien escépticas con ellas mismas por todo lo que habían padecido con su hermano, y Jesús todavía ni siquiera aparecía. ¿Dónde estaba Jesús para ellos? Jesús fue a hacer otros milagros en el proceso para llegar a la casa de ellos, que más adelante lo vamos a ver. Marta y María acudieron a Jesús, fueron a pedir ayuda a Jesús, pero Jesús no llegaba de ninguna manera. Creían que podía brindarle la ayuda oportuna, pero tampoco llegó a la ayuda oportuna. Hay momentos en que Dios no va a llegar a tu ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque quiere probar tu fe, y eso era lo que Dios quería probar en Marta y en María. Al que más le he dado, más le demandaré, dice la Escritura. Jesús les había dado mucho a ellas, mucho tiempo en enseñarles el conocimiento de la ley y de todas las cosas. Jesús les había hablado del amor, les había hablado de todas las cosas. Sin embargo, en un momento crítico, nuevamente te digo, ellas desconfiaron de Jesús, dudaron de Jesús, no creyeron en Jesús.
Nosotros también sabemos de los milagros de Jesús. Nosotros también hemos vivido los milagros de Jesús. Los hemos visto en la Escritura, los hemos visto a nivel personal, que el mismo Dios de ayer es el de hoy, es el día de mañana. El Dios que hizo milagros ayer, los hace hoy y los hará mañana también. Dios siempre va a estar haciendo milagros creativos en nuestra vida. ¿Por qué si anteriormente Dios me hizo un milagro, yo creo? ¿Por qué ahora si necesito otro milagro voy a dudar de Dios? ¿Por qué voy a dudar? Si el que me hizo el milagro ayer también es poderoso para hacerme el milagro hoy y para hacerme el milagro mañana y todos los milagros que yo necesite. Pero tengo que creer en Él. Tengo que confiar en Él. No importa lo que Dios demore, porque tu kairos, o sea, tu tiempo y el mío, no son el tiempo de Dios. Para que Jesús hiciera el kairos, llegara en el tiempo del milagro, para Lázaro pasaron 4 días. Ya hería, apodrido. Usted sabe que el cuerpo se deteriora inmediatamente, las células se mueren y empiezan a podrirse. Ya dice la Escritura que ya él hería, estaba podrido totalmente. Entonces cuando usted, hermano, necesita una ayuda extraordinaria de Jesús, ¿sabe? Espera en Jesús, porque Él te va a ofrecer los recursos extraordinarios para ayudarte en el proceso. Por eso no debemos vacilar en pedirle la ayuda a Jesús. Jesús va a estar ahí con los brazos abiertos para bendecirte, para derramar de su amor, de su gracia y de su misericordia sobre tu vida. Que dice Juan 11, del 4 al 7. Mira lo que dice: díganle que Lázaro, su amigo, está muy grave. Todavía Lázaro no había muerto. Ahí estaba muy grave Lázaro. ¿Qué dice la Escritura? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Imagínese usted 2 días acá y 2 días en Judea. Ya cuando llegó el muertito estaba oliendo. 4 días. Pero yo le digo algo, las hermanas de Lázaro sabían quién era Jesús. Decían: ¿cómo es posible que Jesús nos haya fallado en un momento tan crítico? Le avisamos cuando mi hermano estaba muerto, mi hermano no se había muerto. ¿Y cómo es posible que Jesús va a venir cuando ya se murió? ¿Ya para qué? Ya no hay nada que Él pueda hacer por mi hermano. ¿Cuántas veces nos hemos pensado de esa manera? ¿Ya para qué Dios va a venir a hacernos el milagro? Y resulta que cuando llega Jesús les hace el milagro. Porque Dios está probando la fe. Él dijo que lo que estaba pasando con Lázaro no era para muerte, lo acabamos de leer. No era para muerte, hermano, pero resulta que ya estaba muerto. Ya había muerto. ¿Cómo es que Jesús dice que esto no era para muerte? Lo acabamos de leer en el 7. O sea, cuando yo Jesús que estaba enfermo se quedó 2 días más. ¿Y dónde dice que no era para muerte? Bueno, Jesús le dijo que no era para muerte, porque él iba a vivir. Está en el 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que Jesús fuera glorificado a través de ese milagro. Entonces, ¿eso fue permitido por Dios? Sí. ¿Qué hizo Dios? Hizo que Jesús llegara tarde. ¿El propósito cuál era? ¿El plan de Dios cuál era? Que llegara tarde, para que la gloria de Dios se viera sobre Jesús y para él glorificar al Padre también. Entonces, cuando Dios quiere hacer un milagro, van a haber muchos contratiempos en nuestra vida, pero quédate tranquilo, que el final es la victoria de Jesús sobre nuestras vidas. Porque Dios ha prometido la victoria a su pueblo y no importa el tamaño de tu problema, sigue confiando en Dios, porque el Dios que tú tienes es más grande que el tamaño de tu problema y Él te va a dar la victoria en el proceso. ¿Lo hizo con Lázaro? Sí. Ya una persona muerta ya no se puede hacer nada y si está hedionda peor, no se puede hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Pero cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llega a tu vida y a mi vida, las cosas cambian. Las cosas se vuelven maravillosas en nosotros. Entonces aprendemos nosotros a confiar en Jesús. Y Él dijo que no era para muerte. ¿Cómo mi hermano está muerto? Ahí empezó la duda. ¿Cómo es posible si dice que no es para muerte? Mi hermano está bien muerto, bien muertecito. Pero no importa. Los tiempos de Dios
aunque a nosotros no nos agraden, porque parecen demorados, son tiempos que van a ser de victoria para nuestra vida. Es que el Señor lo está diciendo. Aunque me demore, aunque creas que no voy a llegar, tu victoria la vas a recibir. Hermano, recíbalo en esta noche. No sé qué estás esperando. No sé qué es lo que tienes muerto en tu vida, pero Jesús lo va a resucitar, porque Él quiere glorificarse también a través de tu vida y de mi vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos situaciones similares a esto? Y uno dice, ay Señor, si tú me hubieras hablado ayer, si me hubieras hablado esta mañana, yo no hubiera caído en este error, yo no me hubiera equivocado, Señor. Pero aquí estoy, Señor, de la mano contigo. Hemos orado, Señor, por esta causa 1,000 veces, Señor. Nos hemos rendido delante de tu presencia, Señor, y no ha pasado nada. Señor, creemos que esto no es justo que nos esté pasando a nosotros. Si nosotros estamos en la iglesia, nosotros oramos, nosotros hacemos devocionales, nosotros ayunamos, escuchamos alabanza. Señor, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Creemos que no es justo, Señor, que lo estemos viviendo. Y luego, Señor, ¿sabe? Temíamos que nos iba a suceder todo lo contrario. Pero tú, Señor, metiste tu mano poderosa para ayudarnos. O puedes decir, Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que esta situación cruel acontezca en mi vida? Uno no sabe, hermano, pero Dios está ahí. Hace poco un hermano mío murió, pero antes de que muriera, hacíamos un clamor diario y pidiéndole a Dios que restaurara su vida, que le diera otra oportunidad. Y nosotros en nuestro corazón sentíamos que Dios lo podía hacer, porque para Dios no era nada imposible. Pero Dios, que conoce el día que venimos y el día que nos vamos, ya tenía un propósito con él. Y llegó el día en que Dios se lo llevó. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú haces las cosas como a Dios le agradan, sin reprocharle nada a Dios, entonces Dios va a mostrar su poder en nosotros, de darnos paz, tranquilidad, gozo, aún en medio de la tribulación, aún en medio del problema y aún en medio del dolor. Yo le digo, hermano, que esto es una realidad que Dios lo hace en nosotros. Sí, duele el desprendimiento, sí, y es lo que estaban llorando en ese momento, el desprendimiento de su hermano. Porque eso duele, hermano. Los que hemos pasado por eso sabemos lo que eso duele. Pero eso no quiere decir que yo voy a ir en contra de Dios y de Jesús. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Porque si tú eres el médico por excelencia, no lo sanaste. No, hermano. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol, dice la Escritura. Y Dios sabe en qué momento tenía que pasar. Mira, Dios sabía que Lázaro no se iba a quedar ahí oculto en la tumba. Jesús sabía que él tenía que llegar a la tumba y que abrieran la tumba para que Lázaro se levantara y saliera. Pero la gente ya estaba criticando a Jesús sin saber el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo de llegar tarde y encontrar muerto a Lázaro. Hermano, cuando pasen situaciones críticas, haga que cuando ya murió nuestro familiar, Señor, gracias por el tiempo que me lo permitiste disfrutar. Gracias por el tiempo que nos acompañó aquí en la tierra. Y gracias por la oportunidad que le diste para que Él levantara sus ojos al cielo y abriera su corazón para recibirte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios en este tiempo. Dios nos da la Escritura, esta enseñanza a través de Marta, María y Lázaro, para que nosotros aprendamos a creerle a Dios, aprendamos a ver las cosas de Dios con un propósito y un plan verdadero en nuestra vida. Entonces, por alguna razón, Jesús llegó tarde, 4 días. Ya, como te dije ahorita, ya hería el muerto. 4 días. Ya estaba bien muertecito. Clínicamente no se podía hacer nada, médicamente no se podía hacer nada. Pero hay un médico sobre todos los médicos que se llama Jesús. Y ese faltaba que llegara a ese lugar para levantar a Lázaro. Marta y María estaban dolidas, pero a la vez molestas con Jesús. Hermano, no se moleste con Jesús. Cuando no vea el milagro así enseguidita, no se moleste.
Hermano, no se duela con Jesús, porque hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios para que las cosas en su vida se den conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Sentían que el maestro las había abandonado y que los había librado a la suerte de cada uno de ellos. O sea, no le importó la amistad, no le importó la hermandad que tenía con Lázaro. Los dejó ir a su suerte. Porque Jesús decide irse a Judea. En vez de venir a Betania, él tuerce el camino y se va para Judea. Hermano, estoy sorprendida por la actitud de Jesús, decían sus hermanas, muy sorprendida. Él debió venir corriendo, era su amigo, su hermano. ¿Por qué no vino? Se suponía que esa amistad tan linda tenía que dar un resultado positivo en un momento crítico de la vida. Pero hay amistades que usted tiene aquí y en un momento crítico no aparecen en su vida. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó con ellos? Hay propósito de Dios de que esa amistad no llegue a tu vida. Porque el que se va a glorificar es Dios en tu vida. ¿Ya? Entonces, a través de esta palabra, cuando estaba meditando en esta palabra, el Señor me decía, la gente no confía sino en lo que tienen alrededor. A Jesús lo veía como un amigo ellos, y entonces pensaban que era el amigo el que podía ayudarlo, pero antes de ser amigo, Jesús era el Hijo de Dios, el que podía ayudarlos, el que podía levantarlos y el que podía hacer un milagro creativo en su vida. Fíjate que ni siquiera fue capaz de presentarse al funeral, decía Marta, ni siquiera vino, ni siquiera le trajo una flor a Lázaro. No le trajo nada. ¿Qué le pasó a Jesús? Tiene tiempo para sanar a 10 leprosos. Tiene tiempo, se detiene para sanar a Bartimeo. Tiene tiempo para coger a la mujer del flujo de sangre. Y cuando llegó Lázaro, nada que ver, no sacó tiempo para él. Todos esos milagros venía haciéndolo Jesús antes de llegar a Lázaro. Porque Jesús sabía que en el tiempo preciso era que él iba a hacer el milagro con Lázaro. En el tiempo preciso es que Dios va a hacer el milagro para ti. No es cuando tú quieras que Dios te lo haga, es en el tiempo preciso. Pero sí te puedo decir en esta noche que en el tiempo preciso tú vas a recibir el milagro. Porque así trabaja Dios, así trabajó con ella, hermano. El Señor en su soberanía, hermano, hace algo por nosotros que a nosotros nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que va a venir después de 4 días de muerto? Que va a encontrar ahí un hombre que ya no sirve para nada, que huele, que está hinchado ya. ¿Qué va a hacer con ese hombre de Jesús? No lo entendemos. En vez de que hace 2 días allá, hubiera llegado 2 días acá y mi hermano estuviera vivo. Pero en el plan de Dios, ¿quién se mete? El plan de Dios era para mostrar su gloria y su poder. Y muchas veces nos preguntamos por qué en situaciones de emergencia que tenemos permanece demorado el Señor. Parece que no estuviera ahí, parece que no nos escuchara. Dice, Señor, te estoy llorando, te estoy pidiendo, te estoy suplicando. Señor, ¿qué pasa? Mi hermano, quédese tranquilo. A veces acosamos tanto a Dios que Dios nos deja quietos a decir, menguamos y empezamos a creer en Él. Menguamos y empezamos a llenarnos de fe para poder recibir la bendición que estamos esperando. ¿Sabe? Él se demoró 2 días más porque él necesitaba ver realmente quién eran sus verdaderos amigos, quienes habían aprendido en todo ese tiempo de enseñanza lo que él les había enseñado. La respuesta de Dios no es que se apura como nosotros, él va con paciencia. Por eso el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó desde tu monte santo. Ya sabía David que no se tenía que apresurar. David sabía que tenía que ir caminando con paciencia para escuchar la respuesta de Dios en su vida. Hermano, no se desespere frente al problema. El problema no lo puede derribar a usted. Usted tiene que derribar el problema porque usted tiene un Dios poderoso que le va a ayudar a salir adelante, a salir en victoria, como Él nos ha prometido a nosotros, que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿dónde queda la palabra en tu vida si tú frente a cualquier problema te desbaratas? ¿Dónde queda la palabra? Ellas en el problema se desbarataron enseguida, se olvidaron de todo lo que Jesús había hecho por ellos. Y lo más crítico lo vamos a ver más adelante que pasó en este proceso. Le digo una cosa más, Jesús siempre va a llegar a tiempo. Él no llega ni un minuto antes ni un minuto después. Él siempre va a llegar a tiempo. Él tiene ya un tiempo determinado para llegar a nuestras vidas. Lo que dice Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntete tu corazón, sí, espera a Jehová. Pero me gusta, hermano, que dice, hubiera yo desmayado, dice el salmista David.
si no creyere que veré la bondad de Dios. Hermano, mire la fe de David. Él hubiera desmayado. ¿Por qué usted desmaya? Como estas mujeres habían desmayado, porque habían dejado de creer en Jesús. Habían perdido la fe, porque Jesús no llegó a tiempo, según ellas. Hermano, si usted tiene fe, usted no puede desmayar frente a un problema, porque usted conoce la bondad de Dios. Dios no lo va a dejar a usted tirado. Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios nunca lo va a dejar solo. Dios siempre va a estar con usted. Entonces, ¿por qué desconfía del poder de Dios? ¿Por qué estas mujeres desconfiaban del poder de Jesús? ¿Por qué? Si lo habían conocido, él dormía en la casa de ellos, comía en la casa de ellos, eran sus amigos entrañables, lo conocían perfectamente, porque en un momento crítico dudaron de Jesús. Dice el salmista, aguarda al Señor, o sea, espera en el Señor, espera. Y dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Hermano, coge fuerzas nuevas y empieza a esperar en Dios. Porque el que te prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él te dijo, Él lo hará. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano. Otra vez, hermano, la soledad llega sin piedad, haciéndose creer a sí mismo que Dios ya no va más con ellos. Dios los acaba de abandonar, ya todo había finiquitado en la vida de ellos. El Señor, cuando llega donde Marta, le dice, Marta, tu hermano va a vivir. ¿Qué contestó Marta? Bueno, pero eso será cuando ya todos resucitemos. Usted lo lee, usted sigue leyendo la Escritura. Eso es lo que va a encontrar en ese versículo bíblico. Eso será cuando ya nosotros resucitemos como todos los que van a resucitar en Cristo. Jesús le está diciendo ahora en el presente que tu hermano va a resucitar. Solo tienes que creer, pero ella aún sigue. Mira qué hermosas palabras le estaba diciendo Jesús a Marta. Y aún así Marta, que era su amigo, no le pudo creer estas palabras, hermano. Solamente le estaba diciendo, él simplemente duerme. Él no dijo está muerto, dijo él está simplemente dormido. Por eso es que la muerte es un sueño profundo, que solo Dios lo puede despertar en nosotros, como lo hizo Jesús con Lázaro. Entonces los creyentes en el Señor Jesús, cuando cierran los ojos, nosotros vamos a abrirlos en la presencia del Señor. Todos los que hemos creído en Cristo y caminamos con Cristo y vivimos para Cristo. Pablo dice en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de sencillo, hermano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le está diciendo? Cristo solo quiere que tú confíes en Él. Cuando tú mueres ya ganaste si moriste en Cristo, porque vas a la presencia de Dios. Pero sus amigas ya no confiaban en Él. ¿Estás tú confiando en Él hoy en medio de tu problema? Tengo una pregunta, hermano, para que usted se la conteste solo. ¿Usted hoy está confiando en medio de su problema en Jesús? Es una respuesta que nos podemos dar cada uno de nosotros. Yo no sé, hermano, pero aun cuando el problema sea muy grande, yo siempre confío en Dios. Y a todo el que se lo puedo enseñar, se lo enseño de todo corazón. Porque yo he pasado por muchísimas. Y aquí estoy dándole la gloria y el honor a Dios. Porque de todas me ha librado el Señor. La palabra se cumple. La palabra es verdad. Y se cumple en cada una de nuestras vidas. La vivimos todos los días. Entonces, hermano, no podía Pedro reemplazarle a Jesús y predicar. Pedro predicaba al lado de Jesús. Porque ellas decían, ¿por qué no pusiste a Pedro que predicara por ti y tú vienes corriendo a que mi hermano no muera? Hubieras ayudado, hubieras auxiliado. ¿Sabe? Marta no lo puede creer, los vecinos no lo pueden creer, los amigos no lo pueden creer. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque la mente nuestra es finita, pero la de Dios es infinita. La razón no nos deja ver la gloria de Dios. Cuando razonamos en todo tiempo, estamos mal, porque nunca vamos a ver la gloria de Dios. Nunca, hermano. ¿Sabes? Ellas alcanzaron con amigos como tú, Jesús. ¿Para qué enemigos? Si siendo mi amigo no llegaste cuando te necesitaba, ¿qué le puedo pedir a los enemigos? Eso sí me dan la espalda y se van. Mire lo que dice Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire la duda. Si hubieras estado aquí, estaba señalando a Jesús. Nosotros no somos nadie para expresarnos de esa manera hacia Jesús, sin conocer el propósito de Dios, sin saber el plan de Dios. Muchas veces somos necias como Marta y hablamos de esa manera, insensatos como ella y hablamos de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos expresamos en contra de Jesús en las situaciones difíciles por las cuales nosotros estamos pasando. Observa también la tristeza y la falta de fe de María, con quien compartió Jesús tiempos de pura enseñanza, de discipulado directamente a ella, que dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Imagínate, ¿qué dijo ella? Lo mismo que Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren la falta de fe de María, que también conocía buenas palabras. Por eso yo le digo, hay gente que conoce la Biblia de maravilla, hasta mejor que uno. La conoce, pero nunca la aplican en su vida. Llega un momento y ahí están señalando, criticando a Dios, hablando mal de Dios. María conocía bien la palabra, Jesús la había discipulado. Y mira, María, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto, Jesús. En otras palabras, porque no estuviste aquí, si te llamamos, te mandamos a buscar y todo, y tú no quisiste venir. No te dio la gana de venir, Jesús, a darle auxilio a mi hermano. O si no, mi hermano estuviera vivo. Pero no es así no se manejan las cosas de Dios. Cuando Cristo se ha ausentado de nuestra vida, es cuando más se echa, es cuando más nos hace falta la presencia de Jesús en nuestra vida. Es cuando más se echa de menos Jesús en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando Jesús se ha apartado. Y Jesús se apartó para que ellas aprendieran que aun cuando Él no estuviera, los milagros de Él iban a llegar si tuvieran fe. Por eso Jesús dice, tuviera fe como el grano de mostaza. Es que la fe, hermano, así sea una migajita, tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra alma, para creer lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos al segundo punto que dice, no dirijas acusaciones a quien crees tú que debió ayudarte. Las acusaciones iban y venían. Vámonos al versículo de Juan 11, 35 al 37. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire usted, mire las acusaciones. ¿No cree que si abriste los ojos al ciego no has podido venir aquí y permitir que Lázaro no muera? Mire, hermano, que la misma enseñanza nos lo está dando en esta noche de cómo nosotros somos tan desagradecidos con Dios a pesar de todos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Pero dice aquí la Escritura, dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice en el 35, eso fue en el 33, y en el 35 dice, y Jesús lloró. Hermanos, cuando usted escudriña la Escritura y profundiza en esta enseñanza, Jesús no lloró por Lázaro. Jesús lloró porque estaba triste de ver que las hermanas de Lázaro, los amigos, los mismos discípulos que habían caminado con él, conocían la palabra, habían dudado de Jesús. Tenía mucho dolor Jesús en su alma de ver cómo aquellos que consideraban su familia fueron los primeros que dudaron de él. Fueron los primeros que lo señalaron. Fueron los primeros que lo criticaron. Fueron los primeros que lo estaban acusando por la muerte de Lázaro. Hermano, ¿y cuántas veces nosotros no nos comportamos de esta manera? ¿Cuántas veces no lo hacemos? ¿Cómo es posible que haya tanta incredulidad en tanta gente que había recibido la palabra, los consejos de Jesús en un momento crítico como el que estaban viviendo? Hermano, con la boquita cerrada nos vemos más bonitos. Cuando usted tenga un proceso difícil, es mejor que callemos y vayamos al altar del Señor y oremos, pidiéndonos Dios el discernimiento y la sabiduría para poder comprender por qué Dios no permitió que su Hijo Jesucristo llegara en el tiempo justo para que Lázaro no muriera. Cual fuera el caso, hermano, dice aquí la Escritura que Jesús demostró su inmenso interés en nosotros al llorar.
como nosotros y sufrir como podemos sufrir nosotros. Pero ya aprendimos que el sufrimiento en ese momento sí le dolió la muerte de su hermano Lázaro, pero lo que a él más le dolía era la desconfianza, la incredulidad, la falta de fe de la gente que anduvo con él, que comieron con él, que durmieron con él, que caminaban con él, que lo conocieron a él en un momento crítico. Lo que hicieron fue, hermano, hablar mal de él, acusarlo a él como el causante de la muerte de Lázaro. No te confundas tú también en el proceso que estás pasando. No te confundas como esta gente, que a pesar de tener el conocimiento bíblico, esta gente acusó a Jesús. No creas tanto en los predicadores que están pregonando por años que Jesús no llora por su amigo Lázaro. No creas, hermano, todas esas cosas, esas enseñanzas que no están escritas aquí en la palabra. Hermano, Jesús no llora por su amigo Lázaro. ¿Por qué llorar por alguien que él iba a resucitar en un momento más adelante? Jesús no lloraba por Lázaro. Jesús lloraba por la incredulidad de su propia familia y de todos los discípulos y todos los que caminaron con Jesús. ¿Sabe? Él podía, en cuestión de minutos, hacer levantar de la muerte a Lázaro, y así lo vamos a ver más adelante. Jesús no lloraría por algo tan pasajero, porque levantar a Lázaro de la muerte iba a ser en segundos, en minutos. Entonces él no lloraba por eso, y él hoy sigue llorando por la incredulidad aún del pueblo cristiano que conoce la palabra de Dios, que dice que camina en la palabra de Dios, y cuando llega un problema, wow, ¿dónde estás, Dios, que no te veo? ¿Dónde estás, Padre, que no has abierto el cielo para darme la bendición? Hermanas, calladitos y quieticos, y en paz y en paciencia vamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. El Señor llora por Marta, por María y por sus hermanos. Por eso era que Jesús lloraba. Y yo digo, tantas horas compartidas, hermanos. Me imagino cuántas tazas de café compartieron ellos juntos en los momentos que estuvieron con Jesús. Tantos días hablando de los secretos escondidos que iban a pasar más adelante. Cosas del cielo que habló con ellos. ¿Y cómo es posible que en este momento, hermano, demostraron que no conocían a Jesús? No seamos como ellos, hermano. Porque si usted quiere conocer a Jesús, y hace todo el Nuevo Testamento, y va a ver quién era Jesús, cómo vino Jesús, por qué vino Jesús, para qué vino Jesús, y qué logró Jesús en favor de nosotros. Mírase en el Nuevo Testamento, empiece por el libro de Juan, que es el libro del amor, y empápese de ese libro para que usted vea la manifestación de amor y de gozo y de alegría y de poder de Dios para todo su pueblo, para toda la casa de Israel. Bueno, a veces nosotros no es que dudemos tanto de lo que Dios hace con nosotros para sanar un enfermo, otra muy distinta, es hacer algo para un muerto. Uno dice, de pronto en el momento en el enfermo se puede demorar un poquito Dios, pero después lo sana. Pero ellos dudaban porque es que ya estaba muerto. La duda en lo racional estaba, porque ya estaba muerto. Pero en lo espiritual, si ya conocemos a Jesús, no podía estar la duda en nuestro corazón. Confiaba en Él, pero no con ciertas restricciones. Aquí había una restricción y ellos no confiaron en esa partecita. Si ya está muerto, ¿qué vas a hacer con el muerto? Ahí estaban con reservas. Eres Dios, siempre y cuando tengo un problema, tú has venido en mi pronta ayuda. Tú me has levantado. ¿Cuántos problemas pudieron tener ellos? De todos Jesús los levantó, de todos Jesús los ayudó, ¿sabe? Hasta que Dios nos ha llevado a nosotros a superar todas las crisis y todos los problemas a cada uno de nosotros. ¿No lo ha hecho Jesús? Sí lo ha hecho. ¿De cuántos problemas nos ha librado? ¿De cuántos? Día tras día. Marta, María, aún siendo vecinos en Betania, dice aquí, no comprenden que solo es simplemente un plan de Dios que Jesús llegue tarde. Porque Jesús quería mostrar la gloria del Padre. Por eso Jesús llega tarde. ¿Sabe? Jesús jamás los había dejado solos. Jesús siempre había estado con ellos. Jesús a nosotros nunca nos ha dejado solos. Siempre ha estado con nosotros. Por el contrario, el propósito de Jesús era atraerlos a Él, quitar la fe, de la parte de incredulidad que había en ellos, y que la fe en ellos aumentara a través del milagro que Jesús iba a hacer con Lázaro. Y ese más que todo fue el propósito de esta enseñanza de esta noche. Jesús quiere aumentar su fe y quiere aumentar mi fe. ¿A través de qué? De todos los problemas que podemos vivir todos los días, y que usted aprenda a confiar en Jesús y en la respuesta de Dios. Vamos al tercero, que dice,
Dice, a pesar de todas las acusaciones, el Señor te dará una oportunidad para que creas y para dejarte participar del milagro. Jesús no hubiera podido a toda esa gente incrédula excluirla del milagro, pero no, Jesús necesitaba que ellos estuvieran ahí a la hora del milagro para que pudieran ver el poder de Dios a través de su Padre Celestial, que dice Juan 11, del 8 al 15. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo, claramente Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Hermano, fíjese qué enseñanza esa tan tremenda que hace Jesús. Mira que los discípulos estaban impidiéndole a Jesús que llegara allá a ese lugar, porque Jesús lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero Jesús, ¿qué le responde Jesús? Dice, y otra vez va para ahí, dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Cuando usted está con el Señor, usted no va a tropezar nunca porque usted es luz. Recuerda que Dios nos dijo que nosotros somos luz del mundo. Y cuando andamos en la luz, nosotros nunca vamos a tropezar. Lo dice, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces el que está en pecado está en oscuridad, está de noche, está apartado de Dios, y por eso cuando está en oscuridad va a tropezar con todos los obstáculos que se le presentan en el camino. Pero los que estamos en luz, dice la Biblia que nunca vamos a tropezar porque vemos la luz de este mundo. A pesar de tener la luz en el corazón de Cristo, también estamos viendo la luz de este mundo y nunca vamos a tropezar. Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme, voy para despertarle. ¿Qué hizo la razón humana? Ah, Lázaro está dormido, Jesús lo va a despertar como cualquier persona que duerme y alguien lo despierta. Pero ellos no estaban pensando, pues Jesús le dice al final, no, ya Lázaro está muerto. Ya bien muertito que está Lázaro, el mismo Jesús. Y le dijo todavía, y me alegro que esté muerto para que ustedes crean en el poder que mi Padre me ha dado a mí. Hermano, hay cosas que tienen que morir en nuestra vida para que nosotros podamos creer en los milagros que Dios hace en nuestra vida, en todas esas áreas que están muertas para nosotros. Dios está hablándoles directamente a los discípulos porque caminando con Él todavía no estaban viendo la luz, aún estaban en la oscuridad, porque pensaron que estaba durmiendo normalmente como alguien despierta a una persona que estaba dormida. Mira, en Juan 11, 38 al 42, mira lo que dice. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mire una cosa, hermano, me gusta. Cuando se moría la gente en los sepelios antiguamente, se enterraban en cuevas. Y a las cuevas se le ponía una piedra bien pesada que costaba mucha dificultad mover la piedra. Por eso Jesús le está diciendo, ¿sabe? Que si ustedes creen que yo lo puedo hacer, les voy a dar la oportunidad a ustedes de que vean el milagro, de que puedan participar del milagro. ¿Y cómo Jesús le dice que participen en el milagro? Porque le ordena a los discípulos y a los vecinos que muevan la piedra. Tenía que ser entre muchos para poder mover esas piedras tan grandes que les colocaban a las tumbas. Sí, la piedra tenían que removerla. Él mismo podía pulverizarla en un minuto, pero él quería que todos trabajaran en el milagro. Tú tienes que trabajar en tu milagro. Dios te va a hacer un milagro bien grande, pero usted tiene que trabajar en su milagro. Y ese milagro usted lo va a ver. Porque así es Dios, el Dios que nosotros tenemos.
nos pone a trabajar en el milagro, haciendo las cosas como bajo la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo, para que puedas ver la victoria en tu vida personal. Pero Él les estaba dando la oportunidad a los amigos y a los discípulos, como hoy te da la oportunidad a ti, me da la oportunidad a mí de poder trabajar en el milagro que ya tiene planeado para nosotros. Marta y María, dice aquí, solo le estaban pidiendo un enorme favor a Jesús, pero Jesús no había podido hacerles el favor. Mire, y aún le quedan ganas de creer y de confiar en esta amistad que Jesús le había brindado, pues Dios le iba a dar la oportunidad de que pudieran creer, de que pudieran confiar en la amistad que Él le había brindado cuando la piedra fuese quitada y Lázaro se levantara y saliera del lugar donde estaba. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo iba a resucitar. Dios va a resucitar todas las áreas en tu vida que tú sabes que ya están muertas. Dios las va a resucitar. Dios te va a dar vida en cada área de tu vida. Solo tienes que creerle a Dios. Marta y María no creyeron, los vecinos no creyeron, los discípulos no creyeron, pero Jesús les iba a mostrar que con Jesús siempre va a haber milagros en nuestra vida, siempre va a haber respuestas a nuestra vida, y Él nos deja participar del milagro. Él les estaba dejando a ellos participar del milagro. Todos estaban a disposición de mover la piedra, de quitar la dureza que hay en el corazón para poder creerle a Dios. Si usted no remueve la piedra que tiene en el corazón, usted nunca va a ver la victoria de Dios en su vida. Porque dice en Ezequiel 36, y os daré un corazón de carne, sensible, que me ame, que me adore, y quitaré la piedra que tienen por corazón. Por eso Jesús lo puso a todos ellos, a que movieran la piedra, a que la quitaran de la tumba, para que ellos fueran en su corazón empezando a creer que Dios es todopoderoso y Dios los podía librar. Cuando se lo cuenta a su familia, podían decir, nosotros colaboramos con Dios. Empezaron ellos a hablar los unos, nosotros colaboramos en esto, nosotros trabajamos. Usted cuando le colabora a Dios en el milagro suyo, usted puede decir, es que Dios me habló y yo hice esto, y el milagro me lo dio el Señor. Tú y yo somos colaboradores de Dios en los milagros que Dios tiene para nosotros y en los milagros que Dios tiene para las personas que están alrededor de nosotros. Que por un instante fueron asistentes del gran Dios Todopoderoso para que un milagro portentoso, que hasta el día de hoy se habla de ese gran milagro que Jesús hizo. El Dios de lo inesperado hizo algo que ellos ni siquiera esperaban, y era ver a Lázaro después de 4 días que ya debía estar vivo y salir caminando de la tumba. Cuando todo el público creía que de pronto era un truco, que había fallado, hermano, o que ya Jesús ya había llegado tarde, que ya no se podía hacer absolutamente nada. Por esta misma razón, hermano, usted hoy se tiene que preocupar por creerle a Jesús y por caminar, para que no piense como ellos pensaron, que pronto podía Jesús hacer un truco, hacer otra cosa diferente a lo que era mostrar el poder de Dios. Si lo ves de esta forma, esto recién acaba de comenzar en tu vida. Si tú estás viendo de esta forma, que Jesús sí puede revivir lo que está muerto en ti, que Jesús sí puede dar resurrección a lo que está perdido, que ya los médicos dijeron que no pueden hacer nada, entonces, hermano, este es el nuevo comienzo en tu vida para ver los milagros de Jesús. Amén. Tu amigo Jesús está a la orilla y ya sabe que estás en problemas. Él está lejos, está a la orilla, pero ya sabe que tú y yo tenemos problemas. Y ya Él sabe que se va a demorar 4 días más para llegar a ver qué tanta fe tenemos para poder confiar en Él, en el problema que tiene. ¿Sabes? Si tú crees que Jesús llegó tarde, estás equivocado. Estás equivocada. Jesús va a llegar en el momento justo. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que más le interesa, atraerte a ti hacia Él. Eso es lo que estaba haciendo Él con estas personas, atraerlas a Él, porque a pesar de que estuvo con ellos, no confiaban en Jesús, no creyeron en Jesús, eran incrédulos. Pero Dios está llamando a los incrédulos para que puedan creer en Él a través de los milagros que Jesús hace. Hasta quizás, hermano, te deje asistirlo y formar parte del milagro como lo hizo con ellos. Vamos a ver el versículo 43 y 44. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir.
Eso cuando ya lo levanta Lázaro no quiere decir que esa resurrección era seguir una vida sin fin, no. Esa era una resurrección para mostrar la gloria de Dios, y en el momento que Dios se iba a llevar a Lázaro, Lázaro iba a morir como usted y como yo, ¿ya? El único en la vida que Jesús muestra a través de este milagro que estaba reservado solo al Padre para que ocurriera en su Hijo Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos y al tercer día, y luego subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Es la única verdadera resurrección, es la del Hijo de Dios. Esta fue una resurrección, pero con el tiempo limitado humanamente, y Lázaro más adelante murió en el tiempo que le tocaba morir a él. ¿Sabe? Usted tiene que mirar su futuro con esperanza, y la única esperanza nuestra es Jesucristo. Lucas 16:16, mira lo que dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos tenemos que esforzarnos para entrar al reino de los cielos. Los milagros de Jesús no van a cesar nunca, siempre van a estar ahí. Dios va a usar a vasos de honra, de bendiciones para hablarte, para enseñarte y para mostrarte el poder y la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Él restauró la vida natural en Lázaro, pero más tarde Lázaro, hermano, posteriormente tuvo la muerte igual que cualquier ser humano aquí en la tierra. Pero yo lo único que te digo, hermano, nunca pierdas la fe. Siempre cree en aquel que te ha dado vida y vida en abundancia, aquel que te dio la salvación tan grande que tú tienes hoy sin haber hecho nada, no te costó nada, fue un regalo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos hizo a todos nosotros. Por eso dice, es parte del plan de Dios que llegue tarde a tu proceso, pero Él llega tarde con un proceso, con un propósito muy grande en tu vida, y es hacer el milagro que tú realmente necesitas recibir de parte de Dios. Hermanos, en esta noche les doy muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros esta palabra. Espero que la escribas en la tabla de tu corazón y nunca te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para que Dios pueda hacer los milagros en nuestra vida. Que tengan ustedes todos una linda noche y muchas bendiciones. Amén.